Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Macías Benítez, autor. Estamos compartiendo con ustedes una entrega más de liderazgo y de transformación, liderazgo transformacional. En esta ocasión hablando de la comunicación. Es muy importante la comunicación en el líder. De hecho, para el psicólogo Paul Watzlawick en su clásico tratado Teoría de la Comunicación Humana, la comunicación no puede concebirse sin el contexto en el que se produce. Sabes, cada aspecto de la comunicación está relacionado con otros de tal forma que un cambio en uno de ellos provoca un cambio en todos los demás y también en el resultado final. En esta entrega quiero ver, si me permiten, dos aspectos. El contenido que tú consideras en la comunicación y la relación entre los interlocutores. En cualquier mensaje intervienen dos aspectos: el contenido que se transmite y también la relación o confianza que existen entre los interlocutores, esto es, entre el que emite, el emisor, y los oyentes, pero también en su interacción. Por eso la comunicación es bidireccional o multidireccional. De tal forma que el segundo, que es la relación, influye en el sentido que tiene el primero, que es el contenido mismo, que es el que comunica el emisor. El contenido aporta el qué se dice y la relación, el cómo hay que interpretarlo, o al menos cómo se espera que esto ocurra. Por ejemplo, un líder le dice a un colaborador: ¿ya estás de vuelta? Si la relación que existe entre ambos es cordial, el segundo lo entenderá como un saludo. Pero si la relación es negativa y se han producido discrepancias previas, el trabajador, el colaborador, el partner puede concebir las mismas palabras como un reproche por su ausencia. En este tiempo, en esta época en donde la comunicación aún ha cobrado más relevancia porque ocurre además no necesariamente persona a persona debido a las redes sociales, por ejemplo, o las utilizo de herramientas digitales como esta, ha seguido creciendo el número y variedad de comunicados provenientes de distintas fuentes: mensajes de políticos, mensajes de salud por medio de médicos, mensajes de comunicación de noticias y periodistas. Y todos estos expertos tienen sin duda excelentes habilidades de comunicación. Sin embargo, otros tenemos quizá un profundo conocimiento y experiencia en otros temas, no necesariamente solo en la comunicación. Entonces surge una pregunta: ¿por qué algunos de estos mensajes son más creíbles que otros? ¿Qué hace que algunos sean convincentes y que otros no lo sean? Dice Peter Drucker: lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. La comunicación no verbal, la comunicación corporal. Si habláramos de un gran comunicador, uno que yo creo que nadie va a cuestionar es Jesús, sí, Jesucristo. Él era un gran predicador y un gran comunicador. Yo considero que en toda la historia no ha existido una persona que haya logrado tanto impacto como el Señor Jesucristo. Aún la manera en que consideramos el tiempo es calculado basado en su nacimiento y su muerte, un antes y un después de que Él estuvo. Jesús es la figura más influyente en la historia de la humanidad. Y una de las principales razones, sin duda, fue porque Él era un gran comunicador. Tanto, tan bueno, que aun cuando no escribió ningún libro, la gente reflejó sus enseñanzas y las llevó a todas partes con Él durante años, antes de ser escritas definitivamente en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. En Mateo 4:25, por ejemplo, dice: y le siguió
grande multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. En Juan 4, 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo. Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y así podemos referirnos a innumerables citas, pero una muy específica seguramente podremos encontrar a lo largo de la Biblia misma. Napoleón Bonaparte dijo, y se refirió a Cristo de esta manera: todo acerca de Cristo me asombra. Su espíritu me impresiona y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay un término posible de comparación. El propio Napoleón hablando de ello. ¿Qué tan importante es entonces la comunicación, verdad? Un grande como Napoleón refiriéndose a Cristo como un grande comunicador. ¿Por qué? Porque era un comunicador efectivo, pero que tenía una tremenda credibilidad. Sanger Fogelman, por ejemplo, un gran estudioso de estos tiempos, ha realizado evaluaciones en más de 100,000 líderes por parte de círculos de evaluadores tanto superiores como de colegas, como de colaboradores directos y otros de estos líderes. Y ha habido resultados asombrosos al respecto de la efectividad en la comunicación de estos. En estos estudios que ha llevado a cabo Sanger Fogelman, aparece claramente que la credibilidad tiene una influencia significativa en la capacidad en que una persona tiene para comunicarse de manera efectiva, está relacionada con esta credibilidad. Todos hemos estado en una reunión, hemos visto las noticias en las que una persona sin conocimiento o experiencia real pontifican, por decirlo así, sobre un evento o un resultado potencial, y unos y otros podemos estarnos cuestionando si lo que está compartiendo esa persona es cierto o no. Y esto tiene que ver todo con la credibilidad de esa persona, de ese comunicador, de ese orador. En otras ocasiones quizá hemos escuchado a un experto describir un resultado potencial de una manera poco elocuente y decirnos a nosotros mismos: eso es correcto. Es decir, no es tanto cómo lo dice, pero quién lo dice, porque tiene credibilidad. Lo que queda claro entonces es que la credibilidad tiene un grande impacto en la eficacia, en la efectividad de cualquier comunicación. Cuando las personas altamente creíbles se comunican de manera más efectiva, su impacto entonces es extraordinario. Esto es, una cosa es la credibilidad y otra cosa es la efectividad en la comunicación. Una cosa es la credibilidad, otra cosa es la efectividad en la comunicación. Y esto no lo podemos perder de vista en ningún momento. Joel Osteen, que es un gran predicador americano de estos tiempos, de los últimos 20 años al menos, dice: puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Recuerda, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Wow. Tremenda reflexión de Joel Osteen. No sé si estás de acuerdo conmigo. Podemos hablar en esta entrega de comunicación y al respecto de esta efectividad o eficacia, al respecto de quienes no lo son, porque a menudo los líderes se ven en la obligación de tener que comunicarse con los demás cuando carecen de credibilidad suficiente y entonces se vuelven inefectivos, ineficientes, ineficaces. Sienten que es su responsabilidad responder a todas las preguntas que les hacen. Imaginan que tienen credibilidad debido a su posición en la organización. Sin embargo, la mayoría de las veces resultan completamente ineficientes, ineficaces, inefectivos y suelen utilizar algunos de estos enfoques que te quiero compartir. Quieren dar respuestas a todas las preguntas, sin parar a considerar que algunos de ellos pueden tener mucha más experiencia y conocimiento y por tanto más credibilidad que ellos mismos. Hacer esto nunca es bueno para ningún líder, porque su credibilidad se verá significativamente disminuida.
Un segundo enfoque o aspecto al respecto de comunicadores o líderes inefectivos o ineficientes es cuando fingen saber y hablan y actúan con autoridad. En ello el problema es que mucha gente se da cuenta de que está fingiendo, lo que reduce aún más su credibilidad. En realidad, lo mejor que se puede hacer cuando no se sabe es simplemente decir no lo sé. No lo sé. ¿Verdad? Así que la comunicación y la credibilidad van de la mano. Y solo para ir terminando con esta entrega. Las habilidades de comunicación son críticas para los líderes en estos tiempos en donde se utilizan tantos los medios digitales y las redes sociales. La credibilidad es crítica en ello. Y para asegurarla, el líder tiene que utilizar su posición para encontrar las mejores respuestas de aquellos que tienen mayor credibilidad. Con lo cual hay algunas alternativas a las cuales recurrir. Por ejemplo, patrocinar a otros. Involucrar a otros con más experiencia y conocimiento va a aumentar su credibilidad. Los mejores líderes no tienen todas las respuestas, pero conocen o pueden conocer o buscar personas que las tengan. 2. Trabajar para reunir tanta información relevante como sea posible. En un ejemplo de actualidad, algunos líderes han adquirido cierta información sobre la epidemia del coronavirus, pero ellos no son expertos, no son científicos, no son médicos. Entonces tienes que invitar a alguien que tenga conocimiento al respecto como para que tú puedas incluir este tema. Otro enfoque, preguntar, pedir la opinión del grupo. De ninguna manera disminuye la credibilidad del líder. De hecho, aumenta su credibilidad. Porque una vez que el grupo ha dado su opinión, el líder puede hacer comentarios oportunos, apuntar, invitar, llegar a las conclusiones conjuntas. Otro enfoque, tener en cuenta que la credibilidad se construye con el tiempo y la experiencia. Tenemos que aprender que un líder que se precia de serlo debe estudiar la mejor manera de cumplir su rol, su responsabilidad, su función, cuál es su lugar en la organización, qué es lo que se espera de él. Es decir, aprender continuamente. Porque al final o en el principio estamos hablando de transformación, de un liderazgo que transforma. Y para eso el primer transformado tiene que ser el líder. Y con ello tener la humildad suficiente para reconocer que es importante entonces. Que es importante entonces esto que estamos compartiendo, que la comunicación empiece en nosotros mismos. El año pasado encontré un libro escrito por Jed Medenfield y Eric Lockesmoy titulado Jesús el comunicador revolucionario. Y esto me atrajo porque no hay muchos libros escritos al respecto. Enfatizaba en la manera en que Jesús se comunicaba públicamente y porque él tenía tanto éxito. Y ellos comparaban su éxito con 7 principios diferentes que le ayudaban a él a conectarse y liderar. De lo cual te hablaré en una segunda entrega que claramente nos invita en este tema a hacer. Solo para compartirte esto que dijo Walt Disney. De todos los inventos para la comunicación en masa, las imágenes aún hablan el lenguaje universal más entendido. Y esa es la razón por la cual yo te hago las entregas de estos mensajes con títulos, con ciertas imágenes, de tal manera que tú me escuches pero leas también lo que aquí se está entregando. Yo soy Jorge Macías Benítez, autor, y te invito a que me invites a que te acompañe en tus jornadas de transformación personal, ¿por qué no familiar, de emprendimiento empresarial, institucional y por supuesto la digital? Que por más buena que tecnología que haya, si el primer transformado no es el líder, la transformación no va a permanecer y entonces no lo será. Un abrazo. Ahí están mis datos de contacto. Espero tu contacto. Un abrazo.